¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos a esta presentación de No Estudias Derecho. Muchas gracias a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara por recibirnos en este espacio para hablar del libro de Juan Jesús Garza Onofre, No Estudies Derecho, que es esta pues importante y necesaria invitación, provocación diría yo, a repensar el papel que desempeñan estos importantes actores dentro de nuestra sociedad, a repensar la forma como se practica y cómo se estudia el derecho y sobre todo nuestra relación como individuos y como sociedad con estos actores, con los practicantes del derecho, con sí, bueno, con los abogados, perdón. Está con nosotros el autor del libro, Juan Jesús Garza Onofre. Como saben bien, él es doctor en Filosofía del Derecho, es investigador en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor en el Colegio de México y colaborador en distintos medios de comunicación como W Radio, Reforma, El Universal y también el Washington Post. Y lo acompaña Pablo Montaño, quien es fundador y coordinador general de Conexiones Climáticas. Nuevamente agradezco a todos su presencia en esta presentación y les recuerdo que habrá firma de libros en el stand de Penguin Random House, allá el stand grandote y anaranjado, y muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Pues muy buenas tardes a todas y a todos, un gusto estar aquí con ustedes. Y un gusto haber recibido la invitación de Tito para presentar este libro que la verdad me parece un ejercicio esencial que me gustaría que existiera no solo para el derecho, sino para ciencias políticas, para arquitectura, para tantas carreras que requieren una revisión profunda de a dónde va orientada la profesión, qué es lo que se está enseñando en las universidades, por qué se está apostando por ciertas formas, por ciertas lógicas y qué se puede mejorar. Yo no estudié Derecho, ¿no? y lo hice, tomé esa decisión antes de leer el libro de Tito, pero sí, yo estudié Ciencias Políticas, tengo formación de politólogo y me tocaba compartir muchas veces el aula con estudiantes de Derecho, así que muchas de las características que presentas, Tito, en los primeros capítulos, ¿no? No sé, yo iba vestido a la universidad como me ven ahorita, y mis compañeros estaban listos para, no sé, que los llamaran a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en ese instante, ellos estaban preparados, ¿no? O para un sepelio, para lo que fuera, ¿no? Ellos tenían claramente un margen de preparación mucho mayor que yo, por lo menos en la vestimenta. Y sí, estas características que hacían que los que no fuéramos abogados cobráramos distancia, se veían desde cómo estábamos integrados en un aula, ¿no? Entonces creo que una de las primeras cosas que me llaman la atención de lo que nos empiezas a platicar es, pues sí, cómo el estudiante de Derecho y después el abogado marca una distancia no solo entre sus pares, sino con el resto de la sociedad, ¿no? Cuando en realidad tendría que ser una carrera que encuentra esos puentes, ¿no? que da aperturas. Claro, a ver, primero que nada, gracias Pablo por aceptar la presentación y verdad a todas las personas aquí presentes por la disposición y la escucha, ¿no? Vamos a tratar de dialogar y de entablar algún debate al respecto, ¿no? Y esa es la paradoja, ¿no? O sea, la paradoja es que se supone que somos una disciplina que trata de poner en igualdad de armas a dos personas que tienen una disputa para que un tercero imparcial, un tercero con una toga, pueda decidir quién está con la razón, ¿no? Al contrario, parecería que el derecho se está convirtiendo antes que un proceso de igualación, un proceso de diferenciación de entrada, un cuello de botella en donde no todos tienen la posibilidad de tener a personas que traten su caso de la misma forma y de entrada ya existe una diferenciación. Y ojo, esa diferenciación es claramente en distintos aspectos, en la ética, en la estética, en el lenguaje, en la ideología, en el ethos, ¿no? Y acá la gran pregunta, y por lo que me senté a escribir esto después de pensarlo muchísimo, ¿no? Son de esas cosas que te tardas no tanto en escribirlo, pero que las llevas pensando años, ¿no? Y que muchas de estas cosas son experiencias propias. A mí ¿en qué momento nos enseñaron a escribir tan mal, ¿no? O en qué momento nos enseñaron latín. Yo la película esta de Intensamente, el Inside Out, de esa escena donde van con la aspiradora borrando recuerdos y esto se queda y esto no, a mí me pasa así con la definición en latín de la palabra contrato, ¿no? Yo todavía me acuerdo porque el examen final de obligaciones te pedían la definición de contrato en latín, obligatio est iuris vinculo, que stringimur, y que no sigo porque se va a parecer aquí un demonio, ¿no? Pero ¿en qué momento
la configuración social de la profesión termina propiamente por asumir de lo que se trata es de diferenciar y no propiamente de igualar, ¿no? Entonces, es una reflexión que me llevó a un poco, pues lo primero, algo básico, a contar cuántas escuelas de derecho hay en el país. Y la sorpresa fue brutal, o sea, de verdad, más de 2,000 escuelas de derecho. Tan solo en Jalisco hay más escuelas de derecho que en toda Alemania. O sea, es brutal, ¿no? Tlaxcala, la broma, que Tlaxcala dónde queda, ni existe y demás. Bueno, Tlaxcala tiene más escuelas de derecho que Austria, que Hungría, ¿no? Y no tenemos esa correlación entre más personas que ejerzan la abogacía, tenemos más justicia o más Estado de Derecho. Y ahora que justo con esto que platicas de cómo el derecho debería ser algo que iguala a dos partes, yo tengo una relación divertida con los abogados porque los quiero mucho y los detesto, ¿no? Y quiero mucho a aquellos que son, por ejemplo, los abogados ambientales, que son con los que trato más. Que cuando tienes una disputa contra un gigante, una minera canadiense, y es la comunidad de 120 personas, y de repente tienen un buen abogado ambiental, se igualan. O sea, ahí creo que justo es como ese clic que busca, ¿no? Que sobre todo llevas a las reflexiones de no estudiar derecho, el derecho. Y creo que es súper importante contar con ese tipo de visiones de abogados que están dispuestos a igualar, y no solamente no por una paga, digo, nadie está llamado al martirio, pero considerando que su vocación es precisamente, ¿no? el acercar la justicia a todas las partes. Claro, a ver, algo que dentro de estas presentaciones y de estas reflexiones que he tenido a lo largo de estos meses es que a mí me dicen, tú lo que quieres es quemar las corbatas, tú lo que quieres es que no existan los fiscalistas, ni los mercantilistas, ni los grandes despachos en Polanco y en Santa Fe, ¿no? Y sí, pero... Y sí, claro, pero no lo puedes decir, ¿no? No, claro que no. Claro que no, tengo grandes amigos y sé de despachos que hacen cosas interesantes, que tienen esquemas de pro bono, que están repensando, pero yo creo que si hay una pretensión, o por lo menos yo lo intento desde una visión muchísimo más sociológica y a partir de la realidad en la que estamos, en la que habría que equilibrar un poco la balanza. Claro. O sea, sí, el ideal de estudiantes de primer semestre de escuelas privadas, que la colegiatura asciende hasta 170,000 pesos por semestre, es ser Harvey Specter, es ser Suits, ser estar como el gran abogado del corporativo, que es glamour, que es... por decirlo así, ejercicio de la abogacía champán, ¿no? Es una cosa que yo creo que hay que equilibrarla y que debemos de entender que esa visión difumina derechos de servicios y ciudadanía de clientes, ¿no? Vas borrando esa prerrogativa que tiene el derecho de igualar y al final contratas servicios y no propiamente entiendes lo que es un derecho, sino algo más comercial o en una lógica totalmente mercantilista. En esta decisión de los estudiantes de primer semestre que llegan, ¿qué fue lo que a ti te llevó a estudiar Derecho? O sea, ¿por qué tú sí estudiaste Derecho? Porque no me dejaron estudiar música, sí. Yo quería estudiar música, yo quería estudiar la licenciatura en percusiones. Durante muchos años toqué la batería y al final mi mamá, en paz descanse, mi papá, fueron muy inteligentes y muy sutiles. Me dijeron, ¿de qué vas a vivir siendo músico, no? Ve cómo está el primo Javi, ¿no? Con una mano y una atrás, ahí anda pidiéndole dinero, ya tiene 40 años y sigue viviendo con tu tío, ¿no? Y dije, bueno, el derecho lo puedo compatibilizar. Puedo ser músico por las noches y por las mañanas puedo ser abogado. Falso, ¿no? Vendí la batería el tercer semestre y nunca más volví a tocar batería. La otra vez me invitaron a una boda y me dio un calambre cuando estaba tocando. Entonces, hay una mitología en torno a que la abogacía va a tener mercado y va a tener la posibilidad de encontrar trabajo mucho más fácil que un artista, que un músico o que alguien que se dedique a las artes, ¿no? Creo que es más complejo. Creo que al final, y muchas de las reflexiones en el libro, es que yo sinceramente creo que hace falta más gente que se atreva a no estudiar Derecho y que en ese sentido necesitamos artistas, necesitamos gente que piense el mundo desde distintas trincheras a la par de una concepción mínima, por lo menos, de lo importante que es el derecho para la sociedad. ¿Y en qué momento le agarras el cariño al derecho? ¿Ya ejerciéndolo, estudiándolo? Mira, me suspendí 2 veces en la carrera. Bien pude haber estudiado medicina. Me tardé casi 6 años y medio en acabar la carrera. Y al final mis papás eran, ya acaba, por favor. Ya hemos invertido tanto que acaba, te falta un semestre, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver, pero yo quería hacer otras cosas y demás.
y pasó algo coyuntural, como es la vida de azarosa y como son muchas cosas. Era más o menos 2009, 2010, y empezó la llamada guerra contra el narcotráfico en Monterrey, ¿no? Y por el momento estábamos en el aula leyendo la Constitución y de repente se quemaba un casino con 52 personas inocentes. Y de repente llegaban militares y asesinaron a Jorge y Javier, 2 estudiantes del TEC de Monterrey. Y por un momento había una contradicción entre lo que pasaba en los libros y lo que pasaba en la realidad. En ese momento empieza en Monterrey el movimiento de las personas desaparecidas, abanderado por madres, ¿no? por mujeres. Y en ese sentido, cuando te mandan a ti como estudiante de último semestre a que tomes un dictamen, a que hables con esas personas, te das cuenta que el derecho puede y debe servir para ese tipo de cuestiones, que si estás en una trinchera, si estás aislado, pues creo que no tiene ninguna responsabilidad. Puedes vivir en una burbuja y no te das cuenta de absolutamente nada. Pero cuando pasó eso, y cuando Nuevo León, la joya de la corona, y que ahora se presenta como el modelo y demás tal, cuando estaba en llamas, cuando había bloqueos, cuando había personas colgadas por los puentes, dices, el derecho debe de servir para algo. No hubo el motín en el penal de Topo Chico, en donde han fallecido más internos. O sea, eso es lo que yo no termino de entender. No sé si esta semana vieron las noticias que querían una iniciativa de ley para meter a la cárcel a las personas que canten mal el himno nacional. Hasta 4 años. Hasta 4 años. O sea, de verdad, no puede ser que ese sea el entendimiento que tengamos del derecho. En Cámara de Diputados lo estaban proponiendo como una propuesta. Claro. El contexto de una cantante que no me acuerdo qué fue, pero que lo pronunció mal en un evento público. Entonces, que si te invitan como artista a cantar el himno y no lo cantas bien, 4 años de tambo. Sí, o sea, como eso nos diera solución. Aquí la propuesta es, yo estoy convencido de que cualquier diputado o diputada que conozca un centro penitenciario, que sepa cómo funciona una cárcel estatal, federal, no puede seguir proponiendo eso como solución. Claro. Ahí es cuando el derecho se vuelve interesante, cuando hablamos de prevención, de métodos alternativos, de una visión más humana en torno a algo que no sea solamente la mano dura o esa ficción que es la Constitución y el derecho entendido como tal, ¿no? Y abriendo la pregunta, ahora, ¿qué tipo de abogados admiras tú? O sea, ¿en qué momento dices, ahí, bueno, ya nos diste una pista, ¿no? Cuando acompañan, por ejemplo, a las madres buscadoras, pero ¿cuándo más dices, ese tipo de abogados son mi tipo de abogados favoritos? A mí la paradoja que me parece, Pablo, es que hay 2000 escuelas de derecho. O sea, así empiezo el libro. Hay más, y lo digo siendo consciente, hay más escuelas de derecho que perros en la calle. O sea, de verdad, la conciencia ecologista, los lomitos, la idea de los perritos y demás, ya no vemos tantos perros en la calle, ¿no? Escuelas de derecho vemos constantemente. La vez pasada estuve en Puebla y ahora me da por tomarles fotos a las escuelas de derecho, y en Puebla hay una escuela de derecho que se llama Harvard, ¿no? ¿Dónde estudiaste? En Harvard, Puebla. Sí. Ahí está Harvard, Puebla, en el centro. Es como el bar, la oficina. Claro, bueno, hay muchas escuelas de derecho y lo que a mí me causa una distorsión es de que si hay tantas, ¿dónde están los diferentes tipos de personas que ejercen la abogacía? Sí. ¿Por qué todos tienen que transitar por la corbata, por el gel, por esa actitud de echado para adelante, violento, hablador, tal? Bueno, existen. Eso es lo que me he dado cuenta al analizar, al estudiar, al recorrer el país. Existe gente que está haciendo cosas interesantísimas desde el derecho. ¿Qué tipo, prototipo de abogada, de abogado suelo admirar o me gusta conocer? Yo creo que personas que no están dentro de esos cánones estéticos, éticos, de mercado, ¿no? Hay una red de abogadas feministas en el norte del país que me parece que está haciendo un trabajo muchísimo más interesante que todos los institutos estatales de las mujeres de toda la frontera, ¿no? Los abogados que durante la administración de Trump se fueron a los aeropuertos para evitar estas órdenes ejecutivas que estaban... Ese tipo de abogado que no es paradigmático, que está haciendo cosas, que gente que está deteniendo y jugándose la vida literalmente para detener los proyectos ecocidas en el sureste de este país, creo que vale la pena explorarlos, estudiarlos y ver cómo pueden llamar más la atención a las futuras generaciones. ¿Por qué? Porque si nos quedamos con la idea del abogado paradigmático, pues vamos a ver eso, vamos a ver a Alicia Florrick, a Harvey Specter, quizás a Saul Goodman, pero antes vamos a ver a Tom Cruise, a John Grisham, a toda la banda que creemos que esa es la abogacía. La otra vez me preguntaban, ¿por qué no hay una serie de abogados mexicanos, no? Pues porque sería aburridísima, estarían todo el día sacando copias, poniendo sellos, copias en fojas, ¿no? Te piden la tinta negra y no la tinta azul, etcétera, etcétera. Hay otro tipo de abogacía que no es paradigmática, que es más interesante y que creo, sobre todo, Pablo, que es el subtítulo del libro, que habla de la función social que tenemos.
porque podemos ignorar, históricamente la hemos ignorado durante muchas décadas, durante muchos años, pero sinceramente creo que si seguimos aislándonos, tarde que temprano el derecho va a dejar de tener una centralidad en la vida de hoy. A mí me queda claro, y lo vi hace unos momentos aquí al lado en un auditorio, no importa quiénes sean los abogados de la candidata o del precandidato, da igual tu equipo jurídico. Lo que hoy es más interesante es que tengas un buen community manager, que te sepa subir buenos videos, que te haga reír, que te diga que es simpático, se ve con buenos filtros y demás. Métele lana a el marketing y al audiovisual. No le metas lana a lo jurídico, porque en ese sentido podemos pagar la multa o nadie se va a interesar o tenemos tan buen discurso que el derecho está perdiendo centralidad de la vida política. Eso es lo que yo creo que al día de hoy es la reflexión más importante. ¿Dónde va a estar el derecho en los próximos años? Porque lo que estamos viendo hoy de polarización, de populismo, de crisis, desigualdades, mediatización, el derecho cada vez se hace más chiquito y parecería que esto lo estamos entregando al líder del momento, al mercado y a la marca del momento. Un buen abogado como estos que describes, por lo menos en mi experiencia de las luchas ambientales y climáticas, se vuelve una especie de Jedi, ¿no? O sea, que creemos que ya no hay opciones, se ha perdido la batalla y de repente saca un amparo, saca algún recurso, saca algo que nadie más entiende, que no voy a ahondar en los términos y, ay, güey, ganamos, ¿no? O sea, como de pronto se da la vuelta, de pronto es como, no sé, cantidad de películas que podríamos citar así de victorias de último minuto. Ahora, dices que se va alejando el derecho de la vida política, más no los abogados de la vida política, porque una de las cosas que también mencionas en el libro son la cantidad de presidentes abogados que hemos tenido y otros países que nos superan, ¿no? Como Argentina. Sí. ¿Qué relación ahí hay, además de pues, que trabajan o que hay una orientación hacia la parte política? ¿Por qué acaban? ¿Por qué acabamos teniendo candidatos y candidatas a la presidencia, a muchos puestos que tienen esta formación? A ver, un autor histórico, filósofo político y jurídico muy importante, Norberto Bobbio, al final decía que derecho y poder son la cara de la misma moneda con la diferente cara, ¿no? Hay una relación natural, digámoslo así, propia entre derecho y poder, porque al final el poder propiamente lo que busca es estabilizar o controlar a través del derecho, ¿no? En ese sentido me parece que históricamente, en efecto, tenemos una gran cantidad de presidentes que ejercen el poder desde una visión jurídica, ¿no? Y era una de las hipótesis de mi libro y la platiqué con varios colegas y demás. Y en China son ingenieros, ¿no? Tienen muchísimos ingenieros y esto cambia la visión, te genera mejor cultura. Pero luego en Nuevo León tuvimos al Bronco y el Bronco era ingeniero agrónomo y dije, bueno, pues no creo que haya una correlación con la profesión y con claro, sí. Pero siempre va a estar rodeado el poder de abogados, ¿no? Siempre van a tener la necesidad de que la manera de justificar o de disfrazar muchas decisiones políticas va a ser a través de leyes. Entonces, las leyes van a permanecer, los apolíticos se van a ir, ¿no? Pero cada político le pone su impronta, y ahora son los programas sociales, y ahora fue el medio ambiente, y ahora en Nuevo León el agua, etcétera, etcétera. Pero parecería que hay un fetiche, hay una correlación rara entre el ejercicio y el mantenimiento y el conservadurismo del poder con el gremio jurídico. ¿Qué tendría que cambiar en la forma en la que se enseña el derecho para que si nos llegara un presidente abogado, una presidenta abogada, sería una buena noticia? Que dijéramos, uff, qué bueno. A ver, ¿qué tendría que haber aprendido? ¿Qué se debería haber cuestionado? Lo primero, y me parece algo fundamental, es que el derecho no cambia la realidad. Yo soy convencido de eso y lo dejé en el libro y obviamente me criticaron y me golpearon muchísimo mis colegas en un instituto de investigaciones jurídicas y lo mantengo. El derecho no cambia la realidad. Lo que cambia la realidad son las personas, ¿vale? Okay. Las personas interpretan, argumentan y aplican y operan con el derecho. El derecho puede ser exactamente el mismo. El derecho, está la discusión histórica que había derecho nazi, ¿vale? En ese sentido, el derecho es manipulable, interpretable y argumentable. Yo creo que nos hemos enfocado tanto en conocimiento, ¿no? El derecho es esa carrera donde la mitad de lo que aprendiste se te olvida y la otra mitad se reformó, ¿no? Entonces, creo que no hay que darle más conocimiento, no hay que darle leyes, ¿no? Mi abuelita, en paz descanse, mi hijito estudió leyes. Y yo, no, abuelita, estudié derecho. No, estudiaste leyes. Hasta en el imaginario social parecería que lo que importa es que te memorices y que des conocimiento. ¿Qué debería saber un mandatario básico en torno al derecho? Que el derecho tiene límites, que el derecho no lo puede todo. Que quizá la falacia más grande para las estudiantes y los estudiantes de Derecho es que estudiar Derecho es una buena decisión porque no lleva matemáticas. Claro que no.
Claro que no, los presupuestos llevan números, los derechos si los queremos que sean exigibles, las políticas públicas cuestan. Los jueces en estos momentos, gente, no había sucedido en la historia contemporánea de México, están en la calle. Los jueces están cerrando las calles y parecería que nos importa muy poco. ¿Por qué? Por una cuestión numérica. Si los abogados no sabemos entrar al Excel, a las matemáticas, a las finanzas, yo creo que esto vamos a seguir viviendo en ese, así como existe la maravillosa cosa que es el realismo mágico, yo creo que es el constitucionalismo mágico. Es creer que la Constitución, por poner el derecho a la educación, a la movilidad, al internet, el derecho a la alimentación, esto me parece fantástico. Ayer dimos una clase de eso. El artículo 4 de la Constitución habla de que toda persona en México tiene derecho a la alimentación, a una alimentación sana, nutritiva y de calidad. Dice, punto, el Estado lo garantizará. La principal causa de muerte en el país, enfermedades cardiovasculares y diabetes. ¿De qué nos sirve tener un artículo tan bonito, el cuarto en la Constitución? ¿De qué nos sirve quitar a los elefantes y a los tucanes de las cajas de cereal o poner sellos si eso no tiene un impacto real y no se está midiendo en la vida práctica? Lo que le diría al próximo presidente, es que de verdad que hay que entender que el derecho tiene límites, porque si el derecho se sigue manipulando y ficcionando de esa manera, yo insisto, el día de mañana ya está pasando, Pablo, ya está pasando en donde la palabra, la política, el mercado puede manipular a millones de personas. También me pasa eso, qué bueno cuando me llegan gente que quiere que le asesore una tesis sobre movimientos sociales feministas, sobre movimiento migrante, sobre movimiento medioambientalista. Está muy bien teorizar sobre eso y las implicaciones, pero hay que hacernos cargo también de otra realidad, gente que ya está aquí. Hay que hablar de los white supremacists, y hay que hablar de los terraplanistas, y hay que hablar de los antivacunas. Decimos, son inofensivos, y ahí están. Hay que echarle una pensada desde la academia y desde la teoría del derecho para ver qué puede hacer el derecho al respecto. Pero bueno, como es buen deportista, le permitimos que no se vacune, o como es una familiar que está en la mesa, se lo permitimos. ¿Qué está haciendo el derecho por los grandes problemas de hoy en día que están cercenando la capacidad que tenemos para entablar acuerdos mínimos en una comunidad política? ¿Cómo se vería accionado, por ejemplo, el derecho, ¿no? Frenando o impidiendo, o no impidiendo, pero quizá cuestionando este tipo de movilizaciones, este tipo de avances que pareciera que no hay vacuna, digo, vaya la redundancia, pero pareciera que no hay vacuna frente a estos pues nuevos populismos, nuevos discursos, ¿no? Que inhabilitan las estructuras, ¿no? De las que nos ha costado décadas, siglos construir, básicamente. A ver, yo sinceramente creo que sí hay. El problema es que no hay capacidad de organización ni voluntad política para realmente ponerlas en marcha. ¿A qué me refiero? A mí cuando estudié en el 2004, cuando entré por primera vez en un salón de clases en la Escuela de Derecho, el profesor llegaba fumando. Claro. El profesor llegaba fumando y te da caché echarte el cigarrito cuando no habías fumado un cigarro, te acercas ahí. Ahora para prender un cigarro tienes que ampararte y irte hasta Chapala a echarte el cigarro, ¿no? El derecho sirve para crear hábitos y costumbres, claro, pero hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, cosas que nos tapamos el ojo. El otro ejemplo claro, que siempre hablo de eso porque me tocó ser parte de algunos grupos de discusión y demás, es que a todos nos gusta que nos llegue comida calientita un domingo de bajón a nuestra casa, unos chilaquiles a través de varios clics, y ya está, no pasa nada, lo vemos, qué rico y qué práctico. ¿Algún profesor de Derecho Laboral ha hablado de las aplicaciones de servicio, de delivery, desde una óptica de los derechos de las personas que ahí trabajan? Laborales, claro. Derechos laborales, tienen sindicatos, tienen horarios, tienen prerrogativas. ¿Cómo está eso? Y tuvimos grupos de trabajo y es una bomba. O sea, son personas que quieren trabajar más en donde el mercado ha cooptado esas posibilidades. Bueno, para eso sirve el derecho. El paternalismo no está mal, gente. O sea, de verdad, esa discusión si está bien o está mal que pongan antialcohólicas o retenes alcoholímetros y demás, el Estado debe de ejercer una función en donde a veces la comunidad simple y sencillamente no se está dejando cuidar, ¿no? ¿Qué pasaría si pusieran una antialcohólica fuera de cualquier estadio de fútbol en México? Reventaban todos los toritos. Y sin embargo no lo ponen, y sin embargo la gente empieza a comportar a través de medidas, tal. Creo que el derecho debe servir para regular y meternos esos temas. Una de mis grandes preocupaciones es que al día de hoy parecería que la ideología está totalmente desfondada. Los que se dicen de izquierda son de derecha, los que se dicen de ultra izquierda son de centro, y en ese sentido tenemos candidatos que dicen propuestas de centro, de izquierda y de derecha. Yo creo que la ideología tiene que reivindicarse para generar un entorno medianamente igualitario. No creo que debe ser todas las batallas congruentes y demás en absoluto, ¿no? La reflexión es esta, hace días la pensé, ¿no? Parecería que
así como hemos entendido que debe existir personas que recolecten la basura y asumimos que huelan mal, también asumimos que los políticos se metan la mano al lodo y asumimos que hagan cosas incongruentes y que se los perdonamos, ¿no? Asumimos que las dos, tanto recolectores de basura como políticos, deben oler mal. Yo creo que para en estos tiempos tenemos que exigir más congruencia y más posibilidad de que un partido político realmente emprenda acciones que puedan ser medianamente congruentes con una comunidad política para desarrollar esos grandes temas que están pendientes. Jalando agua para mi molino, Tito, perdón, pero desde los temas que están encima de nosotros, ¿no? Y que estamos viéndolos desarrollarse en tiempo real, para los cuales el derecho ha tenido ciertas respuestas. Yo hablo desde la crisis climática, ¿no? El derecho a un medio ambiente sano, el derecho al futuro para muchas generaciones, que pareciera que hay avances, ¿no? Hay mucho litigio climático en el mundo. En México está iniciando, hay organizaciones dedicadas a ello, está Nuestro Futuro, está SEMDA, obviamente. Claro. ¿Qué roles puede jugar, así como ya nos contestabas ahorita algunos, respecto a estas medidas, a estas cuestiones de abusos del mercado, frente a la crisis climática? No sé si es algo que te has cuestionado. Sí, me lo he cuestionado y, híjole, me pesa un poco saber que el derecho se está quedando sin respuestas, ¿no? O sea, algo que a mí me queda claro, Pablo, es que un amparo no va a poder detener de la noche a la mañana esta crisis por la que estamos transitando, claro, o el día de mañana, ¿no? Esto lo hemos hablado con una amiga en común, con la profesora Magaloni, ¿no? Bueno, quédate tranquilo si no utilizas popotes, ¿no? O sea, tú quédate tranquilo si ya no usas bolsas y ahora tenemos 100 bolsas de tela en la casa, ¿no? Porque se nos olvida, ¿no? Sí. Quédate tranquilo contigo mismo, pero corazón, eso es solamente en lo individual. Si queremos realmente un cambio estructural, tenemos que meternos a las grandes empresas y a los grandes cambios estructurales. Y en ese sentido, vuelvo como al tema de la alimentación. Bueno, uno, si ve 4 sellos, híjole, pues ya la piensa un poco, ¿no? Está más sabroso también. Hay alguien que dice, necesito algo de 4 sellos. ¿No? Pero es una decisión individual, sí, ¿vale? Del etos individual. El derecho se tiene que pensar desde lo colectivo. Aquí creo que tiene que ser una combinación de políticas públicas que realmente piensen cómo un municipio puede luchar frente a una decisión de la federación, ¿no? El caso de Nuevo León, lo traigo, perdón, pero soy de allá, pero en Cadereyta hay una refinería que está constantemente contaminando el medio ambiente. Tenemos la peor calidad de aire en todo el país y acabo de escuchar al precandidato decir que ya tenemos derecho al medio ambiente sano. ¿Pero en qué mundo vive? Listo, démosle like, démosle el ok, pero seamos un poco más conscientes de entender que el derecho no cambia la realidad. En ese sentido, creo que eso no lo vas a poder parar con una norma municipal, entendiendo la federación, entendiendo la necesidad de producir petróleo de la gran empresa que es para el Estado Pemex. Aquí lo que de nueva cuenta creo, Pablo, es que se nos están acabando las respuestas del derecho, ¿sí? Y aquí habría que ayudarnos de otras disciplinas y ver cómo podemos atajar eso de manera colectiva. Y de una movilización, ¿no? O sea, me imagino, no sé si hay como referencias que tengas de momentos en los que el derecho y movilizaciones sociales han estado, ¿no? Compaginadas, han estado descansando una en la otra para propiciar cambios sociales. Sí, tengo una muy clara y la anoto por ahí en el libro y me parece espectacular y estuvo un momento bien interesante desde la óptica feminista. La mayor política pública que se ha hecho en materia de igualdad de género, de derechos de las mujeres, de feminismo, en las escuelas de derecho por lo menos, no fue ni un protocolo, ni un reglamento, ni la llegada de una directora, fue el Me Too, ¿vale? El Me Too, los tendederos, que estaban en escuelas privadas y en escuelas públicas, y a partir de ahí empezaron a correr a los profesores acosadores. Y no, el debido proceso, ¿cómo? Tiene el derecho a que se defienda. Bueno, eso fue un movimiento que vino de abajo organizado por las estudiantes, ¿no? Eso me parece un claro ejemplo de una movilización social que a partir de ahí se generó un efecto dominó y al día de hoy no hay una sola escuela de derecho que al día de hoy ya esté haciendo protocolos, que tenga un área de igualdad de género, que hayan repensado el claustro a partir de si hay paridad o no. Ese tipo de cuestiones creo que es donde está la posibilidad de entender que la combinación de organización desde abajo y con un entendimiento del derecho, con la posibilidad de remediar esas cosas, podría funcionar, ¿no? O sea, de verdad, no digo que es una cosa perfecta, son movimientos sociales, son cosas muchas veces espontáneas, que vienen más desde lo emocional y demás. Creo que eso es algo que nos hemos hecho
una rutina en el derecho, ser objetivos, ¿no? Ser distantes, no entrarle propiamente al tema de los valores, de las emociones. ¿Cómo se puede generar un mejor derecho a partir de la experiencia de los usuarios y no solamente de los que estamos constantemente? Termino haciendo una reflexión que me pareció muy, muy particular, que me decía Gaby Barketing, para los bancos, ¿no? Los bancos ahora todos te piden que grites, ¿no? Mi voz es mi firma y esa es la manera y demás, ¿sabes? Y ves a la gente gritando y poniendo las huellas, tal. Las personas de la tercera edad, me pasó que mi abuelo ya no tiene huellas digitales y que no le podían abrir una cuenta por ese tipo de cuestiones porque nunca pensamos la tecnología desde los usuarios de la tercera edad. Claro. Lo pensamos desde los que estamos jóvenes en posibilidad de nunca más ir a un banco para querer hacer fila. Creo que al día de hoy habría que tener más conciencia de la pluralidad y la diversidad y esto pensarlo de abajo desde arriba y no de arriba para abajo. Pensando ahora en tus estudiantes, ¿qué tipo de estudiante te da orgullo encontrar después? Encontrarte estudiantes de derecho ya formados o formadas como abogadas, que dices, ájalas, bien. Mira, y me pongo contento porque de verdad... Los bateristas. Los que hacen derecho y música, sí, ¿no? Sí. No, en absoluto. No he encontrado todavía un abogado rockero, ¿no? No, fíjate que yo hice mi tesis de licenciatura de una cosa bastante estándar que era el derecho a la educación, ¿no? Laica, gratuita y obligatoria, cómo se argumenta, y por lo general las tesis de mis colegas de generación, pues es... análisis del artículo 332 a la luz de los principios, ¿no? El fideicomiso, naturaleza jurídica, unas cosas así que pues ni ellos las leyeron, ¿no? Y ahora me están llegando que quieren hacer una tesis sobre el cuidado de los acholotes en Xochimilco. Me están llegando, tengo una tesis espectacular que está por titularse sobre las personas en situación de calle. ¿Qué puede hacer el derecho por las personas en situación de calle? Y yo... a mí nunca se me ha ocurrido. Parecería que lo que nos van cercenando es la creatividad y la imaginación, ¿no? Ojo, la figura del influencer, ¿cómo la regula el derecho? No, es algo que no tiene consecuencias. Tómala, ahí tenemos gobernadores y precandidatos. Ese tipo de posibilidades que tenemos para entender que el derecho tiene que entrarle a cosas que no nos gustan, a mí me parece fantástico, ¿no? Suelo ir a la Suprema Corte, a tener algunas charlas ahí y demás, tal. Al lado de la Suprema Corte es... el núcleo de la informalidad en este país. Digo, ¿cómo pueden ponerse togas y hablar de Estado de Derecho? Y sales y está la fayuca, pero rapidita y así buena, ¿no? Y la gana tal. ¿Qué hacemos frente a eso? Vamos a pronunciarnos como gremio por esas cosas que no le hemos entrado. Entonces, ese alumnado que a mí me llegan con propuestas novedosas, interesantes, me parece que, digo... Estos los que tienen la posibilidad de reimaginar. A mí me decías ahorita de que no, hace falta un libro de no estudies ciencia política, no estudies internet. Pues escríbanlo ustedes, cabrón. Sí, no te lo estoy pidiendo. Tampoco se trata de... Nunca más. O sea, yo termino con esto, pero para que escriban ellos los libros que vienen, ¿no? Y para que ellos imaginen... O sea, no sabes lo simpático que ha sido rebotar ideas sobre el capítulo de salud mental, ¿no? Sí. Esta relación dañina y tóxica que tenemos los abogados con el alcohol. Abogado que no toma es como una rosa sin aroma, dice el refrán, ¿no? Está todo mal, ¿no? Está muy mal, o sea, de verdad, hay que medirnos, ¿no? En Estados Unidos, en España, se hacen encuestas de satisfacción de quiénes volverían a estudiar derecho, de qué personas son felices en su ámbito. Esto aquí en México parecería que es algo prohibido, ¿no? Aquí seguimos declarando esos decálogos de Couture donde no hay honor más grande que tu hijo estudie derecho, ¿no? Yo no sé si quiero tener hijos, ¿no? Y ya te lo meten ahí a la cabeza. Eso que podamos estudiar desde otras ópticas más a nivel de calle, a mí me parece espectacular, ¿no? Y eso, entender que la universidad debe ser el espacio, Pablo. O sea, sí. En tiempos donde parecería que la carrera se convierte en la prepa, la maestría en la licenciatura y el doctorado en la maestría, donde vas pateando el bote, ¿no? Creo que la universidad debe ser el espacio para levantar la mano, para criticar, para pensar fuera de la caja y no para aprenderte un machote, cambiar nombres y poner otra demanda y simplemente hacer una reproducción de la misma. Yo al día de hoy conozco abogados con una sola mano que lo que hacen es hacer un copy-paste de las demandas. Esos son los machotes. Copy-paste no es argumentar, ¿sí? Copy-paste no nos ha hecho mucho daño al gremio jurídico. Creo que cuando esa palabra de letrado, ¿no? El jurista era letrado, alguien de letras. Ahora en absoluto, le hemos hecho mucho daño a la profesión y creo que el mayor daño a la misma está en la falta de capacidad que tenemos para imaginar y para ser creativos a través del lenguaje y a través del derecho. Si quieres podemos abrir a
preguntas del público. Sí, como quieran. Sí. Acá y luego por allá. Ahí les van a pasar el micrófono por acá. No sé si recogemos varias, nomás si se presentan y me dicen ahí un poquillo. Gracias. Aclaro que ya compré tu libro de antemano. Gracias. Dos rápidas. ¿Cuáles son tus conflictos de interés? Bueno, deja esa para la segunda. Más Okay. bien. La primera es, conceptualmente no entiendo cómo tú, más bien, ¿cuál es tu entendimiento conceptual entre esta aparente contradicción que según yo acabamos de presenciar en lo que acabas de decir? Que es, por un lado dices, tenemos que reconocer los límites del derecho, sí, y que el derecho no lo puede todo y que estamos, así como, pero eso mismo le podrías decir a los economistas, por ejemplo, quieren resolver cosas que no están dentro de su ámbito, ¿no? Y lo mismo quizás los politólogos, etcétera. Entonces dices, el derecho debemos de reconocer sus límites. Y por el otro lado estás diciendo cosas que a mí me generan una desconfianza que ya no puede ser más grande, ¿no? Como por ejemplo, tú ya estás dando por hecho que las vacunas son la gran solución a un problema, cuando la humanidad está dividida entre gente que confía en su sistema inmunitario propio y la otra mitad no confía en eso y quiere las vacunas, ¿no? O sea, tú estás volviéndote enfrente de nosotros un activista, ¿no? Okay. Cuando al mismo tiempo estás diciendo, o bueno, eso dijo tu compañero, que eres un profesor ahí en Ciencias Jurídicas en la UNAM, no sé dónde. Entonces, y ahí digo, va una pregunta intrínseca, ¿no? ¿Tú ves correcto que haya activismo dentro de la universidad? Perfecto. Y la segunda pregunta, o sea, conceptualmente, ¿cómo haces esa diferencia entre, por un lado, los límites que tú dices, y luego dices que hay que expandirse a regular cosas que, en mi opinión, muchas de las que mencionas no deben de ser reguladas por el derecho ni por nadie, ¿no? Okay. Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son tus conflictos de interés? Porque es obvio que los tienes, ¿no? Sí, claro. Y a ver si nos… Mi 3 de 3. Dilos abiertamente cuáles son, Claro que porque eso también es bueno. Claro que sí. Gracias. Mi estimado. Respondemos, bueno, hay tiempo, ¿no? Sí. A ver, en efecto, a ver, algo que parecería que se nos ha enseñado históricamente es que el derecho es algo neutral y objetivo. De hecho, la clasificación es de que del conceptualismo pasas a un neutralismo y luego al formalismo y luego al ritualismo. Y en ese sentido, a mí me parece que la teoría del derecho hoy en día o la teoría del derecho contemporánea necesariamente necesita una filosofía política, ¿sí? El derecho como tal no funciona de por sí solo, necesita un marco político con ciertas instituciones y con ciertas políticas públicas que lo puedan desplegar. ¿Cuál es ese marco político jurídico que yo creo? La socialdemocracia, ¿vale? No creo que sea ni un esquema autoritario, sino la socialdemocracia a través de instituciones que trasciendan a personas. Si la socialdemocracia la conjugamos con una visión del derecho muchísimo más pospositivista, que no solamente se arregle a las normas, sino a los principios, en ese sentido creo que puede haber una buena dinámica. Es una pregunta interesante la del activismo, por lo menos de las escuelas. Mira, yo lo que sí creo, o sea, no te podría responder si sí o si no, pero lo que sí creo es que durante mi carrera, cuando yo estudié, tenemos alrededor de 50, 70 profesores en la carrera de Derecho. Muchos de ellos no tengo ni idea quién votaban, qué pensaban, qué hacían de su vida, cuál era tal, y sin embargo nos dan lecturas que cuando uno tiene 17 años, gente, uno elige carrera a los 17 años, no tiene idea de nada. Si le dicen, mira, por acá está la justicia y por acá está el derecho, te lo crees, ¿no? Y ya está, ¿no? Eso me parece un poco de responsabilidad, de entender, oye, te voy a dar a leer esto desde una ideología política que es esta, que para verlo y contrastarlo te voy a dar otra. Y en ese sentido lo que yo creo es esto. Y por eso me parece que más allá de un activismo, me parecería una especie de enseñar las cartas o de ser congruente con ciertos temas. Ojo, ahora bien, mi estimado, para el tema propiamente del derecho, y esto lo he platicado mucho con una colega y con Chisca Pou en Jurídicas ahí en la UNAM, el derecho debería servir para igualar o para tener posibilidades de tener un entorno, una postura ideológica, pero el derecho, desde hace muchos años, el derecho no es justicia, ¿vale? El derecho pretende ser justo. Y la interpretación que le demos al derecho es que al día de hoy creo que las condiciones que tenemos deberían servir para equilibrar un poco la balanza. Si estamos simplemente pensando que el derecho es algo individualista o desde una óptica enteramente arbitraria a una determinada orientación política, ahí creo que deja de ser derecho y se empieza a convertir en otra cosa, ¿no? En efecto, creo que lo podemos hablar, pero sí creo que la experiencia mexicana nos habla, a mí me gusta parafrasearlo como la especie de legislatosis, ¿no? Vamos legislando, métele más, en donde
termina de existir tanto que no. Exacto, se convierte en letra muerta, derecho programático, ¿no? En ese sentido podría estar de acuerdo, pero para eso, mi estimado, necesitamos buenos operadores jurídicos. Necesitamos personas que tengan habilidades para interpretar y para argumentar. Ojo, la única manera que tenemos al día de hoy de ponernos de acuerdo es el lenguaje. Si no te convenzo yo a través del lenguaje, o si no tú lo haces, nos vamos al estado de naturaleza, nos vamos al ojo por ojo, ¿no? Claro, puede ser y en ese sentido, lo que me parece un mínimo, y sobre todo en tiempos de populismo y en tiempos de polarización, es que deberemos de entendernos. Si nos levantamos de la mesa o si nos vamos simplemente a la retórica o a la ideología, no tiene futuro esto. Yo soy un creador y de sentarnos a la mesa con la derecha, con la izquierda y platicar, ¿vale? Pero convencer a partir de un objetivismo mínimo en cuestiones morales de que se vale cambiar de opinión y de que se vale asumir otras posturas, ¿no? Y respecto a mi conflicto de intereses, yo siempre me presento así, pero, o sea, no sé si quieres nombre y apellido, pero yo soy postpositivista, ¿no? Yo tengo una visión del derecho que va más allá de las reglas, a través de los principios. Soy una persona que cree en la socialdemocracia, en el aspecto político, y en el aspecto moral soy objetivista moral. Creo que al final del día existen acuerdos mínimos en torno a una ética que debe ser compartida por una generalidad. Eso es un conflicto de intereses, es una evidencia, pero bueno, pues en eso tengo conflicto de intereses. No sabría muy bien si quieren nombres o apellidos o algo al respecto, pero... Vale. A ese tipo de cuestiones, no, soy heterosexual, estoy casado hace 2 semanas me casé con mi esposa, y listo, creo eso, socialdemocracia, pospositivismo y objetivismo moral. Sería eso. Gracias. Nombre, por favor, nada más. Hola, Juan Jesús. Soy David, soy uno de los afortunados que no estudiamos Derecho. No es cierto. Yo estudié Filosofía, ¿no? Entonces, okay, desde una perspectiva también de la filosofía moral, precisamente, ¿no? Me inquieta y me gustaría que ahondaras en un tema que tocaron muy al vuelo, ¿no? Y que entiendo que pues tampoco era el propósito de la reunión, pero que ahondaras un poquito más sobre tu perspectiva en cuanto al derecho o la justicia punitivista, ¿no? Que es esto que decías, bueno, hacemos más leyes y metemos a más gente a la cárcel, pero eso no necesariamente significa que haya más justicia en el mundo, y menos en un país como México, donde la gente que termina en la cárcel normalmente es la gente que no puede pagar para acceder a una buena defensa que precisamente le permita librar la cárcel, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alternativas, ¿no? que se proponen desde un derecho o desde una justicia restaurativa, o cuáles otras opciones existen para evitar precisamente este punitivismo o este exceso, ¿no? de la fuerza del derecho o de la ley en su caso? A ver, es que es muy seductor. Esa idea de venganza y de castigo y esa idea de mano dura suele ser algo que, independientemente de cualquier ideología, lo enarbola cualquier político, ¿no? Y en ese sentido la batalla es cuesta arriba y me parece que es un tema bien complicado. Dicho esto, a mí lo que me vuela la cabeza es pensar que en un lugar como un centro penitenciario que está controlado por el Estado, existan motines, exista narcotráfico, exista corrupción, que si ni eso puede controlar el Estado, no puede controlar nada. Asumámoslo de una vez por todas. De verdad, no, la solución no es ampliar el catálogo de prisión preventiva, no creo que sea la respuesta para los feminicidios, ni para los factureros, ni Lo que sí creo es que la idea de castigo todavía va a estar presente unos cuantos años. O sea, un profesor me decía que así como ahora nos parece el Coliseo romano una cosa de barbarie, que metían a las personas a luchar contra leones, va a pasar los años y nos van a decir cómo encarcelaban a las personas, pero en qué cabeza le cabía a la humanidad en ese momento, y hemos ido evolucionando, ¿no? Me parece que la idea del castigo todavía va a tener un buen rato, de castigo y de venganza. Sin embargo, creo que manifestaciones del derecho se están visualizando como pueden ser los métodos alternativos de solución de controversia. No todo se tiene que litigar, no todo se tiene que castigar. Deben de existir cosas civiles, cosas de reflexión, yo qué sé, pero si lo vemos como que todo tiene que ser cárcel o mano dura, esto tarde que temprano va a estar repleto, ¿no? Entonces, creo que va hacia nuevas manifestaciones de un derecho más hacia la escucha, más hacia ponernos de acuerdo, a los diálogos, trabajando, pues claramente ir
pinchando esa burbuja que te habla tanto del enojo y del castigo, que parecería que es la idea del derecho, ¿no? El derecho es mano dura y en ese sentido tenemos que ser duros. Creo que esto entronca con otro prototipo de abogado, ¿no? Que debe ser un abogado que aprenda a escuchar, que en lugar de estar como parlanchín, que escuche, que se sienta a escuchar y que explique y que entienda. Un abogado que entienda de empatía, que entienda de solidaridad, antes que entienda que la única alternativa sería ganar por ganar y vencer por vencer para darle la satisfacción a su cliente, ¿no? Es un tema difícil, pero por ahí iría alguna respuesta, mi estimado. Una más y terminamos. Sí, adelante. Si no, aquí al final podemos platicar y vamos a estar acá un buen rato, estos par de días más acá en la FIL. Rapidísimo. Decías que el derecho está perdiendo relevancia y centralidad en el ejercicio político, y en este contexto en el que los abogados que están en el medio político modifican las leyes a su favor, por ejemplo lo que acaba de pasar con Saldívar, ¿cuál crees tú que sería una práctica efectiva del derecho en el contexto político? O si es fuera del derecho, ¿qué práctica sería positiva para esos cambios estructurales? Gracias por la pregunta. Algo basicazo y que me parece fundamental de cara a la próxima elección y demás. O sea, de verdad, hay una cosa que es fundamental y que ahora lo hemos aprendido, pero tiene muchos años, pues que creo que hay que dejarle de apostar tanto al liderazgo de una sola persona. Claro. O sea, esto tiene que ser dialógico y diferente y plural. Y la única representación que se nos ha ocurrido en la historia de México para poder llegar a esos acuerdos se llama Congreso de la Unión, ¿vale? No me importa que quien gane ideológicamente vaya arriba en las encuestas, pero un Congreso que esté subordinado a esa sola persona, a mí me parece totalmente irresponsable. Y las propias leyes muchas veces lo generan. Hemos escrito sobre representación, hemos platicado y escrito mucho de las alianzas, esas que los partidos le inflan a otro y los diputados se van a otro, y al final del día no hay posibilidad de entablar acuerdos y negociaciones. El Congreso debe ser eso, una manifestación de lo plural y de los grupos minoritarios y de cualquier grupo que tenga una representación ahí para poder encontrar acuerdos mínimos. Ojo, si eso le damos un cheque en blanco y votamos por todo el mismo color, yo sí creo que tarde que temprano el Congreso se convierte en simplemente una correa de transmisión. Y ojo, el Poder Judicial también. Cuando el Congreso nombra el Poder Judicial y de repente tienes a todos de un color, ahí pues ya esto no se llama democracia constitucional, esto se llama de otra manera. El derecho puede hacer mucho. El tema de la sobrerepresentación en materia electoral es un buen ejemplo. Poner límites, la cláusula de gobernabilidad, ese tipo de cuestiones electorales de este tamaño, creo que nos hablan de números, de matemáticas, que no se nos enseña en la escuela. Creo que es fundamental para los próximos años, para los tiempos que corren en materia política electoral en México. Pues bueno, muchas gracias, Tito.